Estamos en compañía del senador Fidel Zavala. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Santi, un gusto estar contigo nuevamente. ¿Cómo te sentís en este cruce de negociaciones donde tenés que, por momentos, decir me siento más cómodo acá, pero sin embargo es acá donde mis convicciones me llevan a tener que ir? Ejemplo, la foto que recorre de Zavala entrando a la casa de Lugo. Inimaginable para muchos, pero parte de la advertencia que hacía era: si tengo que ir, inclusive con un sector con el que no comparto el 99% de las cosas, voy a ir. ¿Cómo se dio eso y cómo sentiste en ese momento? A ver, durante toda la campaña nosotros dijimos de que teníamos que estar predispuestos a dialogar, ¿verdad? Y colocar en primer orden, ¿verdad?, el interés del país, ¿verdad?, el interés de las familias paraguayas. El Senado es un órgano colegiado, donde uno de lo que trata de hacer es construir mayorías, ¿verdad? Nosotros en Patria Querida somos tres, ¿verdad? Nunca vamos a construir una mayoría quedándonos perdón, tres personas aisladas del resto de los 42 senadores, ¿verdad? En ese sentido, comenzamos a trabajar. Yo creo en el contrabalance de los poderes, ¿verdad? Si nosotros miramos hoy, ¿verdad?, cuál es la situación que va a tener, y lo hablábamos antes de que comience el programa, ¿verdad?, que va a tener el Paraguay después del 15 de agosto, va a tener el Ejecutivo Colorado, Senaduría, Presidencia Colorada, Añetete, Diputado, Presidencia Colorada, Añetete, y comenzamos a mirar todos los otros órganos, ¿verdad?, que son Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, ¿verdad?, con gran componente, ¿verdad? Entonces, yo, pensando en el contrabalance de los poderes, es que nosotros comenzamos a trabajar y a articular, ¿verdad?, estas negociaciones. Bueno, Frente Guazú es parte de los 45, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos va a tocar hablar con todo el mundo y vamos a tener que comer muchos sapos, ¿verdad? Y te puedo asegurar que con el equipo con quien más, vamos a decir, pensamiento opuesto vamos a tener con Frente Guazú, ¿verdad?, es natural, ¿verdad?, por su doctrina y nosotros por la nuestra, ¿verdad? Si bien la nuestra es más de centro, ¿verdad?, pero es lo que nos va a tocar. Acá nosotros vamos a tener que dialogar, construir mayorías en pos de lo que necesite el Paraguay. No me preocupa que hayan publicado la foto, Santi. Me sentí incómodo entrando a la casa de Lugo, pero vamos a decir, muchas veces uno tiene que hacer tripas del corazón y decir, bueno, vamos a entrar a construir, vamos a entrar a trabajar. ¿Qué es lo que hicimos, verdad? ¿Qué es lo que hicimos? Nuestro voto fue un voto de abstinencia, porque nosotros trabajamos tratando de tener el escenario natural que nosotros planteábamos y lo hablábamos en algún momento con el presidente, con Marito, ¿verdad?, con el candidato a presidente, vamos a decir, electo. Dijimos, bueno, hay el Ejecutivo Colorado, ¿verdad?, diputados, de por sí tiene mayoría colorada, era natural que sea, vamos a decir, un presidente colorado, ¿verdad?, y una mayoría opositora en el Senado, y dijimos, bueno, no estaría mal que sea un presidente de la oposición, ¿verdad?, con un acuerdo legislativo, una agenda legislativa firmada como para llevar adelante y dar gobernabilidad. Pero originalmente, y a mí me pareció muy atendible e interesante la propuesta de Patria Querida, porque conversando, indagando con algunos referentes, me decían: Patria Querida no va a pedir mesa directiva. Patria Querida va a tratar de conformar mayoría. Mesa es ni presidente, ni viceprimero, Exacto, ni vicesegundo, ni ninguna de las secretarías. Exacto. Pero Patria Querida, donde sí cree que puede aportar muchísimo, es teniendo a una Rocío Vallejo en el jurado de enjuiciamiento, sí, y a María Victoria Rivas en el Consejo de la Magistratura. A Nania Rúa. Anania Rúa, perdón. Sí. Anania Rúa en el Consejo de la Magistratura. Dos personas capaces, probadas, Sí. sin ningún antecedente de nada. Y me parecía interesante porque decía, pucha, la mesa directiva es de un año, sin embargo el Consejo y el jurado, estamos hablando de algo 2 años y medio. de 2 años y medio. Sí.
y garantizar un proceso judicial donde los jueces no vuelvan a la historia de estar sometidos y tener que responder a las coyunturas políticas y sacar dictámenes a medida, sonaba muy interesante. Pero esa mayoría estaba construida con Miguel Cuevas como presidente de diputados, un liberal y Hagamos, y en el Senado, conversando finalmente la figura de consenso, hasta podía ser Cachito Salomón. Así mismo. ¿Cuándo y en qué momento se rompe eso? Porque ustedes venían conversando muy bien. ¿Cuándo se rompe, Fidel? A ver, nosotros veníamos conversando y realmente había conversaciones en todos los sentidos y en todas las dimensiones, vamos a decir, ¿verdad? Y bueno, esto se rompe realmente cuando, en realidad no se rompió, en realidad lo que es no se logró, vamos a decir, es la palabra, ¿verdad? Porque si decimos se rompió es porque había un acuerdo, ¿verdad? Nosotros sí estamos dispuestos a apoyar, ¿verdad? Vamos a decir a alguien de Añetete, una persona como Blanca, la senadora Blanca Ovelar, o como Cachito, ¿verdad? No estábamos dispuestos a acompañar otras candidaturas cuando realmente Marito toma la decisión de ir con el llanismo, de cerrar filas con el cartismo, porque nosotros no íbamos a apoyar el cartismo, es donde nosotros quedamos en desventaja, ¿verdad? Y bueno, nuestro voto de abstinencia en general, porque planteamos en algún momento que se presente Víctor Ríos, ¿verdad?, como un candidato del Partido Liberal testimonial para decir, bueno, es el candidato oficial del partido, ¿verdad? Y también plantearon mi nombre y dijimos, no, dejemos así, ¿verdad? Y que si ocurra algo, ¿verdad?, porque atrás de esto venía el tema de Nicanor, ¿verdad?, que para nosotros sigue siendo inconstitucional, ¿verdad?, y el amparo está más que demostrado de que no tiene un sustento legal. Fuera de eso, ¿verdad?, está precluso, ¿verdad? O sea, ya tenemos 45 senadores, no podemos ser 47. Entonces, a partir de ahí uno viene y dice, bueno, vamos a dejar el testimonio de que quienes van a violar la Constitución y van a violar las leyes son Añetete, HC y el llanismo, ¿verdad? Y bueno, mostrar un poco del por qué fracasó y no pudo ser, vamos a decir, la oposición, posicionarse en el Senado, ¿verdad? Entonces, pero es parte del juego. Pero eso en el Senado, Fidel. Eso en el Senado. En contrapartida, en diputados, ustedes no tuvieron inconvenientes en aliarse con el cartismo y con el llanismo. Claro, lo que pasa es que el cartismo no pedía nada, el cartismo hacía números nada más, ¿verdad? Y estaba toda la oposición del otro lado. También se habló con el oficialismo, también se habló, no vayas a creer que no se habló, ¿verdad? Porque acá, como yo te digo, nuestra meta y nuestra intención, finalmente lo que uno busca es resultados, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado? Para colocar gente probada, ¿verdad?, en lugares de trascendencia donde vos puedas articular cambios. Para nosotros la justicia, ¿verdad?, es importante. Como nosotros estábamos hablando el día del juramento, estábamos compartiendo, dialogando con el senador Castiglioni y con Blanca. Ellos estaban en desacuerdo con el tema Nicanor, pero decían, pero no puede ser Lugo, ¿verdad?, que el presidente Lugo, que fue sometido a juicio político, ¿verdad?, sea hoy el artífice de todo esto. Pero la Constitución que tenemos, el artículo 189 es claro, ¿verdad? Y en el derecho público, todo lo que está escrito está permitido y lo que no está escrito está expresamente prohibido, al contrario del derecho privado, ¿verdad? En el derecho privado lo que no está escrito está permitido, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos que las dos candidaturas, y Carte tiene doble, vamos a decir, inhabilidad, uno por ser presidente, están en funciones, ¿verdad?, y el otro, ¿verdad?, porque cuando llega a ser expresidente, si se le aceptaba la renuncia, también estaba fuera de... Entonces, Santi, hablando con estos dos senadores, Ovelar y la senadora Ovelar y Castiglione, le digo, bueno, pero ¿sabes dónde está el problema de fondo? ¿Verdad? Es que nosotros realmente tenemos una justicia servil a los intereses políticos. Y esto arranca, vos lo estabas mencionando en el bloque anterior, ¿verdad?, cuando Nicanor hace vista gorda para la candidatura de Lugo, porque él tenía intenciones ya de una reelección, ¿verdad? Y esto es el origen de todo, ¿verdad? ¿Y quién paga el pato? ¿Verdad? Paga la ciudadanía, la quema del Congreso, los muertos, ¿verdad?, y más derramamiento de sangre. Señores, necesitamos parar con esto,
¿verdad? Y nosotros entramos, nuestro primer día, Santiago, cuando levanto la mano y juro, ¿verdad?, es defender la Constitución Nacional, y eso lo vamos a hacer. En relación a lo de Fernando Lugo, a mí me queda algo muy interesante de lo que plantea Nicanor, en la misma línea de lo que mencionás de lo del derecho público. Si no está expresamente escrito, si no dice expresamente lo que puede ser, está prohibido. Y Nicanor plantea lo siguiente, me parece muy razonable, muy atendible y discutible. Nicanor dice que si nos vamos por la idea de que el 189 impide que uno sea senador activo, y corriera esa hipótesis, Lugo tampoco puede ser senador activo. Porque cuando dice, salvo que haya sido destituido por juicio político y hallado culpable, en realidad lo que hace ese artículo es retirarle a Lugo o a cualquier otro presidente que haya sido destituido por juicio político, hallado culpable, la posibilidad de acceder a la senaduría vitalicia. Concuerdo. Pero ¿dónde está la falla en eso, Santi? Es de que se le permitió, ¿verdad? Y es lo mismo que queramos nosotros volver otra vez tiempo atrás y decir, no, aquello fue precluso, es historia, ¿verdad? Fue hecho consumado. Hecho consumado, ¿verdad? Fue una medida política y tuvo una salida política, y hoy están probando de su mismo remedio, ¿eh? Ojo. Necesitamos tener una justicia independiente. Nicanor está probando de su mismo remedio. Sí, señor. Yo, a ver, en donde coincido plenamente es, y le decía recién al senador Ovelar, si uno me pone a Ušinski y a Nicanor, lo que puede aportar conceptualmente Nicanor, desde la experiencia y un montón de cosas, no hay ni punto de comparación con Mirta Ušinski, ni punto de comparación. A mí me gusta hablar con él porque es enriquecedora la charla con Nicanor, pero no pasa por cuestiones de gustos ni por quién pueda aportar más o menos, sino con la posibilidad de estar en la pelea. ¿Se lo permite o no se lo permite la Constitución? ¿Vos crees, Fidel, que toda esta experiencia nos tendría que llevar a cambiar ciertas cosas de la Constitución, modificar, o sos de lo que piensa, como decía Santi Peña hace un tiempo, y yo le cuestioné en ese momento, pero después me puse a pensar y dije, capaz tenga razón, decía que no estábamos lo suficientemente maduros como para poder cambiar la Constitución, reformar la Constitución. ¿Cuál es la línea en la que vos te movés un poco más? A ver, yo no soy constitucionalista, Santi, ¿verdad? Pero de lo poco que entiendo, ¿verdad? Hay ciertos cambios que se pueden hacer en la Constitución vía enmienda, ¿verdad? Y otros que se tienen que hacer vía reforma. Todo lo referente a temas de duración de mandato, relacionado al tema de presidencia y temas electorales, ¿verdad? Temas de justicia tienen que ser hechos vía reforma, ¿verdad? Bueno, y eso lo sabes porque te escuché mencionar en algunos programas, ¿verdad? Ahora, yo no creo que sea un problema de la Constitución, ¿verdad? Este es un problema de personas. De la ambición. De la ambición. Yo sé que nuestra Constitución no es una Constitución perfecta, ¿verdad? Pero si el problema es la ambición de las personas, nunca vamos a tener la Constitución a medida para la persona, para la ambición de la persona, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, creo que primeramente nosotros, si vamos a hablar de cambiar, ¿verdad?, la Constitución, yo no daría, salvo que nosotros hagamos un cambio, ¿verdad?, en nuestro sistema electoral, ¿verdad? Primero, ¿verdad?, porque tenemos que saber cómo va a venir el tema de los convencionales constituyentes, ¿verdad?, y la composición de las mayorías, si vamos a tener todo este mismo sistema de elección, te diría que tendría un poco cuidado, ¿verdad? Entonces, condición sine qua non es, vamos a hacer una reforma electoral. En segundo punto, haría una agenda, ¿verdad?, política, un acuerdo político, porque cuando uno abre, ¿verdad?, y se conforma la convención constituyente, uno abre una caja de Pandora. Uno sabe qué es lo que entra, pero no sabe qué es lo que va a salir al final, ¿verdad? Entonces es importante de que ese acuerdo político sea muy claro, ¿verdad? Y sea, vamos a decir, sometido al público para que la gente sepa, ¿verdad? Y en tercer lugar,
diría que veamos bien qué puntos vamos a tocar, ¿verdad? Yo creo que, a ver, para hacer reforma profunda en la justicia, sí, de repente, pero la justicia podemos reformar nosotros cambiando personas y cambiando, vamos a decir, algunas leyes, ¿verdad? Entonces, yo no soy muy amigo hoy de cambiar esa constitución, nuestra constitución, la del 92, ¿verdad? Bajo estas condiciones que estamos hoy. Vamos a hacer nosotros una pausa y a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando con Fidel Zavala. El escenario que planteaba recién el senador Ovelar era, si depende de que yo firme una resolución, como hizo Lugo, no cuenten conmigo. En contrapartida, lo que voy a hacer es someter al Pleno. Ese escenario podría permitir que jure Nicanor Duarte Frutos ya sin ningún otro inconveniente, o en contrapartida, la oposición, sectores como Patria Querida, consideran que hay también otras vías y herramientas constitucionales para incluso impedir que ese sea el sistema para decir jura o no jura Nicanor Duarte Frutos. Hacemos la pausa, venimos en breve. Estamos de vuelta, 10 de la noche con 11 minutos. Estaba escuchando recién algunas consideraciones del doctor Nicanor Duarte Frutos y yo insisto con lo de la edad, desde el punto de vista, la edad mínima, digo, para ser candidato a senador, desde el punto de vista que ese artículo constitucional o esa disposición constitucional cercena el derecho de la mayor parte de la población paraguaya, entre 18 y 35 años. Bajo ese argumento, ese inciso en particular, lo que hace expresamente, porque está escrito, es cercenarnos un derecho político legítimo si uno mirara la composición etaria de nuestro país. Pero bajo ese argumento, a lo que voy es que yo no podría atropellar, yo debería cambiar esa disposición en la línea de lo que el propio Nicanor plantea, el dinamismo que debe tener la Constitución, el adecuarse a un nuevo tiempo. Quizá esas cuestiones, debatirlas, o por ejemplo debatir el balotaje, o por ejemplo debatir la revocatoria de mandato, tengan que ver con eso que mencionás, senador. Urgencias mayores a las urgencias de X número de presidentes que puedan estar interesados en ser senadores activos. ¿O a qué reforma constitucional desde el punto de vista electoral te referís como una cuestión urgente? No, a ver, tema electoral, primero, ¿verdad? Vamos a hablar nosotros del sistema. Nuestro sistema, Don, es un sistema perverso, ¿verdad? Si nosotros miramos, creo que cuánto completó, creo que 65, 60% de participación tuvimos en, sí, ¿verdad? ¿Y con qué porcentaje ganó NTT? Ganó 3%. ¿Verdad? No, 4, 5. No, un poco más, 30 y tantos por ciento, ¿verdad? No, la diferencia, digo, respecto a uno y otro. Entre uno y otro, claro. ¿verdad? Bueno, pero el total, a lo que quiero llegar es de que, no sé, entre el 15 y el 18% de los paraguayos eligen un presidente, ¿verdad? Si nosotros hacemos, ¿verdad? Vamos a decir la distribución, y voy a agarrar y decir, no es lo más correcto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver el balotaje, ¿verdad? Tenemos que ver un poco nosotros también, ¿verdad? El sistema vamos a decir, de sufragar, ¿verdad? De votación, ¿verdad? Tiene que ser, sí, ya unas electrónicas, huellas digitales. Mucha gente argumenta que dice, no, porque el escrutinio tiene que ser público. La otra vez vi un programa que presentó la gente, la UNA, ¿verdad? Que se está usando en Venezuela, que se está usando en Colombia, creo, y en algunos otros países, donde emiten dos boletines, uno va a la UNA y el otro queda como respaldo suficiente, ¿verdad? Se evitaría todo el tema del TREP, el conteo sería rapidísimo. Con el tema de la huella digital, evitar un poco este tema de la composición de las mesas, ¿verdad? Donde solamente los 3 principales partidos tienen condiciones de acceder, ¿verdad? Yo no creo en casualidades, sí creo en causalidades, ¿verdad? Y siempre le hago la pregunta a la gente, ¿cuánto tiempo demorás para votar? ¿Cuánto tiempo demoraste para votar, Santi? Y calculo que máximo 2 minutos. No, pero entre que llegaste al colegio, votaste y saliste, media hora, 40 minutos. Sí, formando fila y un montón de cosas. Media hora, 40 minutos. Igual, no es
nada del otro mundo, ¿verdad? Y pasamos, ¿verdad?, de 300 electores a 200 electores y pasamos de 14.000 mesas a 21.000 mesas. Solamente los partidos tradicionales y principalmente el Partido Colorado tiene condiciones de controlar esa cantidad de mesas, ¿verdad? Los partidos pequeños quedan en desventaja. El sistema DON, ¿verdad?, hace con que los partidos pequeños no tengan oportunidades y los votos basura, vamos a decir, cuando se redistribuyen, llevan nuevamente mayor proporción los partidos grandes. Entonces, tenemos que ver un poco el tema, el de las mesas, ¿verdad?, que sea realmente una carga pública, el tema del transporte, que sea gratuito. Hay muchas cosas que podemos mirar nosotros y si queremos hacer algo realmente participativo, democrático y que se respete la voluntad soberana, como se dice, ¿verdad?, el soberano del pueblo, ¿verdad?, que en el momento del sufragio realmente tenemos que mirar eso. A mí me entusiasmó mucho el escenario, a pesar de que hay diferentes posiciones respecto a los pactos de gobernabilidad y a los escenarios, sobre todo, que se dieron con otros presidentes, el caso de Juan Carlos Guasmosi en su momento, o el caso de Luis Ángel González Maqui. Los pactos que se hayan construido de gobernabilidad no necesariamente teniendo una mayoría de tu mismo partido. Me entusiasmaba mucho. Nicanor también hizo un acuerdo de gobernabilidad. Con otros sectores. Con otros sectores al inicio, y fue iniciativa de él. Producto de ello, ¿verdad?, fue la ley de adecuación fiscal que Patriarquería revisó y acompañó. Paraguay a raíz de eso ordenó sus cuentas fiscales, vamos a decir, ¿verdad? Todos los organismos internacionales decían, y es importante, ¿verdad? Hoy yo creo que si Marito quiere tener gobernabilidad, tiene que acercarse a los sectores políticos que no sean solamente, ¿verdad?, aquellos que respaldan la mesa y todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y tenemos que firmar un acuerdo legislativo, ¿verdad?, donde diciendo, señores, todos estos puntos, ¿verdad?, nosotros vamos a respetar y adelante, porque tiene que tener gobernabilidad. A medida que el presidente de turno, independiente que signo político sea, ¿verdad?, hoy es Colorado, ¿verdad?, le vaya bien, a todos los paraguayos le va bien y necesitamos tener esa estabilidad. Nosotros, antes de entrar, Santi, a la política, ¿verdad?, mandamos a hacer un análisis, vamos a decir, cualitativo, ¿verdad?, para entender un poco cuáles eran las necesidades de la gente, ¿verdad? En primer lugar salió seguridad, en segundo lugar salió trabajo, en tercer lugar, y salió por arriba, salud y educación. A mí me llamó la atención, la gente quiere un país en paz, no más un país crispado, ¿verdad?, un país donde saben que sus autoridades están trabajando, donde para generar trabajo, donde el tipo va a mantener y sabe que va a llegar a fin de mes. O sea, necesitamos un país predecible. En esa línea del pacto de gobernabilidad o de acuerdos políticos, independientemente a los partidos, sino en base a proyectos, ustedes tuvieron una conversación inicial con Mario Abdo Benítez. Sí, tuvimos y estamos teniendo con los otros sectores, con todos los partidos. Correcto. Incluyendo Frente Guazú. En los puntos que estamos de acuerdo, firmamos. En los puntos que no estamos de acuerdo, no firmamos. Correcto. En esa línea, cuando cambia la posición de Mario Abdo Benítez respecto a lo que estaban hablando sobre la mesa directiva del Senado y de diputados, ¿cambia el escenario de la probable gobernabilidad o el pacto de gobernabilidad, o eso es por cuerda separada? No, es por cuerda separada. A ver, yo no porque tengamos el escenario que hoy tenemos, ¿verdad?, vamos a comenzar a trancarle proyectos al Ejecutivo, por lo menos de Patria Querida, no es ese el compromiso. ¿Verdad? Nosotros seguimos impulsando, ¿verdad?, con todos los otros sectores una agenda legislativa y ojalá podamos llegar a firmar, ¿verdad?, para que exista esa gobernabilidad que nosotros hablamos, Santi. Hoy el sector político con el que mayor compatibilidad sienten, ¿cuál es? De buenas a primeras da la sensación que están muy cerca con Hagamos. De buenas a primeras estamos muy cerca con Hagamos, estamos con el Partido Liberal, estamos hablando con PDP, por más que Desi nos garroteó toda la campaña, ¿verdad? Y le pregunté el otro día. Sí, bueno, pero nos mantenemos firmes, ¿verdad? No somos satélite de Cartes, no nos pagó Cartes, no va a jurar Cartes y no lo vamos a apoyar a Nicanor, ¿verdad? Por lo menos no le vamos a dar nosotros el quórum, el voto, todo lo que sea necesario, ¿verdad? Y bueno, es así, ¿verdad? Estamos hablando, requiere de mucho diálogo todo
Santi. Y mucha gente nos va a comenzar a pegar porque nos juntamos con un sector, nos juntamos con otro sector, pero en un órgano colegiado donde tenés que construir mayoría, ¿verdad? No te queda otra alternativa. Finalmente, lo que yo creo que la gente tiene que mirar es, terminando nuestro mandato a los 5 años, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de nuestra gestión? Eso sería lo importante. Decía recién el senador Ovelar que si dependiera de un acto administrativo, él no firmaría ni haría lo que hizo Lugo para permitir que jure Nicanor Duarte Frutos. Incluso si la justicia decidiera que Nicanor debe ingresar en lugar de Mirta Gusinski, él dice va a poner a consideración del Pleno ese dictamen judicial, que él por sí no lo va a hacer valer. Si llegaran a aplicar ese mecanismo, ¿ustedes ya encuentran hoy una salida como para impedir que eso se haga efectivo? ¿O creen también que, puesto un dictamen judicial a consideración del Pleno, si obtuvieran el número 23, ya es suficiente para que salga Mirta e ingrese Nicanor? A ver, Mirta no tenía ninguna inhabilidad. Lo único que le podía dejar fuera a la senadora Mirta Gusinski es cualquier inhabilidad. Ella no tenía, inclusive fue senadora hasta, vamos a decir, saliente y entrante, ¿verdad? Le tomaron juramento. Yo creo que vamos a decir, lo que se presentó legalmente no tiene ningún sustento, es nulo o nulidad, ¿verdad? Si hay, ¿verdad? Vamos a decir, algún otro artilugio jurídico que puedan traer, yo siempre sigo diciendo, los únicos encargados de interpretar la Constitución no es solamente la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que finalmente dio el dictamen final, también es el Poder Legislativo, ¿verdad? Y fue una decisión política y tiene una respuesta política. Tenemos que entender así y te diría de que en caso extremo de darse quórum, bueno, nosotros seguimos con la tesitura de que no vamos a dar y va a quedar muy en evidencia y no le conviene esto al presidente de turno, ¿verdad? Generar esta crisis innecesaria, ¿verdad? Iniciando un periodo de esa manera. Iniciando un periodo de esta manera, ¿verdad? Es inconstitucional, ¿verdad? Y yo creo que los votos se le están cayendo. Se dieron cuenta del error administrativo, retiraron, ¿verdad? Habían presentado una nota 13 senadores, 4 de ellos retiraron la firma, ¿verdad? Hay una necesidad de convocar en un plazo, a la extraordinaria, digo, en un plazo no mayor a 48 horas, ¿verdad? Entonces por eso se desconvoca, porque no tenían el quórum necesario, ¿verdad? Bueno, yo creo que, pero si se llamase, seguimos sosteniendo que es inconstitucional, ¿verdad? Y si tienen los votos, bueno, van a crear una crisis innecesaria. O sea que el precio de la paz para el inicio de este nuevo periodo... Muy caro. Es caro. Carísimo. Carísimo. No le conviene esto al presidente. Para ustedes no depende de una decisión ni siquiera de la Corte. No, a ver, nosotros para cada caso vamos a estar evaluando, ¿verdad? Pero como te digo, se tomaron decisiones políticas, es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Fue torcida de acuerdo a la voluntad política, ¿verdad? Del de turno, ¿verdad? Y el trasfondo de todo esto es que nosotros tenemos una justicia servil, ¿verdad? Y consultando nosotros con constitucionalistas, vamos a decir, los únicos encargados, no son los únicos encargados de interpretar la Constitución los miembros de la Corte Suprema de Justicia, también lo es el Poder Legislativo. De hecho, todo el día está legislando, ¿verdad? Construyendo leyes, construyendo con leyes. Fidel, por último, en algún momento, ante el quiebre existente entre Colorado Añetete y Honor Colorado, algunos especulaban en el propio Parlamento con la posibilidad de que muy poco tiempo dure Mario Abdo Benítez en el poder. Y algunos decían, ya hay una amenaza de que en 2 años, un juicio político. En esa línea, ¿cuál es el criterio de Patria Querida respecto a impulsar juicios políticos para sacar a un presidente de la República? Mira, el tema del juicio político no es impulsar por impulsar, ¿verdad? Realmente tiene que haber, vamos a decir, causal demasiado grave realmente para que se pueda apoyar, ¿verdad?
Yo creo que esto es un problema de los colorados y lo van a tener que resolver los colorados, ¿verdad? Y en ese problema, Patria Querida no se va a meter, ¿verdad? Sí, sostenemos... Debería meter al país. Claro, pero la responsabilidad va a ser de ellos, Santiago. Claro. ¿Verdad? Por eso le digo, le va a costar muy caro al presidente Mario Abdo Benítez, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, sigo diciendo, ¿verdad? Esto es un problema político, debe tener una respuesta política, ¿verdad? Y en tercer lugar, nosotros vamos a tratar de llevar adelante con el diálogo, para llevar adelante un juicio político traído a los pelos, acompañando todos estos intentos, violaciones y argumentos mal esgrimidos, no lo vamos a acompañar, ¿verdad? De buenas a primeras. Dicen algunos que pasaron por cargos de poder, que el poder seduce, que el poder atrapa, que uno empieza a sentir los privilegios del poder de alguna manera para un presidente, que le abran paso y que no tenga que pasar por el tránsito, que tenga atenciones especiales y que dejar eso cuesta en ocasiones. ¿Cómo te sentís en tus primeras horas de poder? Me cuesta un montón, porque, a ver, yo siempre me considero una persona muy sencilla y muy afable, ¿verdad? Y ese que te digan senador, 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 me gustaría ser fidel y siempre fidel, ¿verdad? Y protocolarmente, bueno, seré el senador, porque, bueno, es la investidura que tengo hoy, Santi, pero me gustaría siempre mantener mi perfil sencillo, ¿verdad? De persona afable, de persona sensata, ¿verdad? Y tratar de construir siempre con el diálogo, que es para lo que nosotros entramos, ¿verdad? Para construir. ¿Y crees que este es un inicio, por cómo te percibís ahora, de una carrera política? Mira, no sé, no te digo, es muy temprano para hablar de esto, ¿verdad? Puede ser que me pique el bicho político, ¿verdad? Puede ser que salga corriendo y desilusionado. A ver, el tema político requiere primeramente de mucha dedicación, segundo, de mucha resignación. Tenés que postergar muchas cosas particulares tuyas y de la familia, ¿verdad? Bueno, y uno tiene que ir evaluando, es muy temprano, estamos, no sé, 3 días. Gracias, Fidel, por acompañarnos. Dale, Santi, un gusto. Fidel Zavala, senador de la Nación. Hacemos la...